la morfina y en general los narcóticos supusieron un gran avance dentro del control del dolor moderado a crónico. Sin embargo, esto mismo abrió una puerta difícil de cerrar: el abuso de los narcóticos y su uso descontrolado. Aparte de los derivados naturales de la morfina, también se obtuvieron narcóticos de forma sintética. Uno de ellos es la petilina, la cual tiene la particularidad de que tiene un efecto más o menos similar al de la morfina y en general de los opiáceos, pero tiene una característica muy importante que los diferencia del resto, y es que la petilina no tiene techo analgésico, por lo cual se puede utilizar a distintas dosis porque la génesis de tolerancia suele ser muy baja, aunque no inexistente. La petilina es un fármaco que pertenece a la familia de los opiáceos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los opiáceos de tipo sintéticos, es decir, creados por la ingeniería farmacológica. Y la petilina como opiáceo se incluye en la familia de los analgésicos mayores. La petilina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Dolantina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la petilina, donde vemos una total estructura química muy diferente a la de los analgésicos naturales, como por ejemplo la morfina y sus derivados. En este caso, en la petilina podemos ver la presencia de un grupo benceno al cual se le une otro anillo aromático de tipo nitrogenado y la presencia de un grupo carbonilo y un enlace de tipo éster. Como opiáceo mayor, la petilina se utiliza en el tratamiento y paliación del dolor, especialmente del tipo moderado a crónico, así como también otros dolores agudos, incluyendo el crónico oncológico y el terminal. Y la petilina también se puede utilizar como espasmolítico, así como también medicación preanestésica, más cuando se tienen que realizar técnicas invasivas bastante dolorosas y se requiere una analgesia bastante profunda. Como opiáceo que es, la petilina, aun siendo del ámbito sintético, no debe utilizarse en las mismas situaciones que el resto de la familia de los narcóticos, como por ejemplo en la propia alergia a la molécula de la petilina, en pacientes que sufren de insuficiencia respiratoria o de neumopatías que estén relacionadas con la frecuencia respiratoria, como puede ser también en las apneas, no debe utilizarse en pacientes que estén con un historial activo o reciente de drogadicción y de alcoholismo, y por supuesto tampoco debe utilizarse la petilina en aquellos pacientes con un compromiso neurológico severo, como por ejemplo en la hipertensión craneal o el aumento de la presión intracraneal, en los traumatismos craneoencefálicos y en los pacientes en coma o estado vegetativo. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la petilina hay que tener mucha cautela en las obstrucciones y retenciones que pueda presentar el paciente, por ejemplo, de tipo intestinales o de tipo urinarias. En pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, en aquellos pacientes que tengan cierto grado de neuropatía central
como puede ser un aumento de la presión intracraneal, alguna lesión cerebral, tampoco se debería de utilizar o con mucha precaución en pacientes con asma y epilepsia. Y por supuesto, la petidina, como todo narcótico, hay que vigilar la aparición de dependencia. Si hay que retirar la petidina a un paciente, se hará de forma gradual, poco a poco, hasta que consigamos quitarla por completo. Al ser un narcótico muy utilizado en los ámbitos quirúrgicos y de críticos, hay que tener en cuenta las perfusiones, los protocolos de perfusión de la petidina, si se requiere de forma continua. Y si el paciente presenta cardiopatías, como por ejemplo arritmia, estenosis, problemas cardíacos varios, así como también en insuficiencias respiratorias agudas o en shock hipovolémicos y o hemorrágicos, hay que tener mucha cautela con la petidina, ya que se pueden agravar estas situaciones. En pacientes geriátricos y en pediatría, es decir, en los extremos de la vida, hay que tener mucho cuidado también con la petidina, ya que pueden ser más sensibles a la aparición de adversidad o de dependencia a la misma. Y por supuesto hay que revisar las interacciones de la petidina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la petidina es absolutamente idéntico al de su familia, de los opiáceos y narcóticos, incluso aún siendo de tipo sintético. Por ello, decimos que la petidina es un agonista de los receptores opiáceos del cuerpo, especialmente a nivel del sistema nervioso central, siendo los receptores de tipo mu, tipo kappa y tipo delta, en cualquiera también de sus subtipos. Y tenemos que saber que la petidina, en equivalencia a la madre de los narcóticos, a la morfina, tenemos que saber que la petidina tiene una menor potencia que la morfina, aproximadamente unas 10 veces de potencia menos que la morfina. Pero eso sí, lo contrarresta con un mayor inicio de actuación como analgésico, así como también algo más de duración que la propia morfina, por lo cual la petidina se suele utilizar mucho en técnicas invasivas que pueden requerir un pequeño largo plazo que la morfina no podría otorgarnos. Las vías de administración más usuales de la petidina son las vías parenterales, tanto de tipo subcutánea, intramuscular y endovenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Lo que pasa es que la petidina, cuando se administra de forma endovenosa, al tener una mayor biodisponibilidad y mayor dispersión orgánica, se requiere que la petidina se administre de forma muy lenta y exhaustiva, controlando muy bien la dosis, por lo cual la petidina de forma intravenosa se suele administrar mediante un control de perfusiones. Y la vía subcutánea poco a poco se está retirando en el uso de la petidina, ya que se han reportado casos de necrosis tisular. Pero, por ejemplo, la vía intramuscular sí se puede seguir todavía utilizando en base a la evidencia científica. La posología más habitual de la petidina está muy estudiada, ya que en la actualidad la petidina es uno de los analgésicos opiáceos más utilizados, incluso a veces más que la propia madre natural, que la morfina. Tenemos que saber que la petidina, cuando la utilizamos para el tratamiento y paliación del dolor, tanto moderado como crónico, podemos utilizar por vías parenterales externas, por ejemplo, la subcutánea y la intramuscular. Dosis de 50 a 100 miligramos
cada 8 o 12 horas, según se requiera. Y si utilizamos la vía intravenosa, utilizaremos la misma dosis, pero de forma muy lenta, incluso administrándola en perfusiones si fuera necesario, y administrando con un máximo de 500 miligramos de petirina diarios. Y si utilizamos perfusiones de petirina, lo primero hay que revisar la bibliografía de las dosis según el ámbito hospitalario donde nos encontremos. Si utilizamos una perfusión de petirina por bomba, cargaremos 500 miligramos de petirina en 240 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración aproximada de 2 miligramos de petirina por mililitro, al ritmo que se requiera. Y si utilizamos una perfusión por jeringa, para hacer un control aún más exhaustivo de la dosis, podemos disolver 300 miligramos de petirina en 44 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración de 6 miligramos de petirina por mililitro, pero siempre teniendo en cuenta la bibliografía de la dosis y la evidencia científica. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la petirina con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la petirina, incluso dentro de la propia solución. Al igual que se ha demostrado que la petirina tiene incompatibilidad con los barbitúricos, con su propia familia, con los narcóticos y también con algunos sedantes como el tiopental. Y también tiene incompatibilidad con la furosemida y con las heparinas de bajo peso molecular. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la petirina tiene interacción positiva, sinergia y potenciación terapéutica y de adversidad si se mezcla con sustancias como el alcohol y otros tóxicos, con su propia familia, con los narcóticos, así como también con múltiples depresores del sistema nervioso central, sean antiepiléptico, anticonvulsionante, antihistamínico, benzodiazepina, neuroléptico, hipnótico, muchísimas familias. Y también con los anticolinérgicos, sustancias antimuscarínicas. Y por el contrario, la petirina tiene antagonismo con la metoclopramida y con la domperidona. Una de las mayores ventajas que tiene la petirina respecto a otros narcóticos como la morfina o el fentanilo es que la petirina no suele tener un techo analgésico. Se pueden ir utilizando dosis sin que el paciente requiera dosis mayores. Se puede utilizar siempre la misma, pero claro, la petirina también tiene efectos adversos. Muchos de ellos se comparten con la familia de los narcóticos, ya que estimulan los mismos receptores agonistas opiáceos, siendo estos la aparición de dispepsia y estreñimiento, así como también retenciones, especialmente a nivel urinarias. La petirina puede crear sueño y somnolencia, sedación, así como un estado de miosis, es decir, una contracción pupilar. A nivel cardiovascular puede provocar hipotensión arterial, así como la aparición de arritmias, es decir, trastornos en el ritmo cardíaco. Y por supuesto, el principal efecto adverso de la petirina y en general de todos los narcóticos, la depresión respiratoria. Mucho cuidado en pacientes con un alto grado de neumopatía o de enfermedades pulmonares crónicas. Aunque carece de techo analgésico, no debemos de obviar que la petirina también puede crear tolerancia, es decir, aunque no tengamos que subir la dosis en el paciente, este puede requerir una constancia en la administración de petirina, por lo cual el riesgo de generar tolerancia sigue estando ahí, pero sin aumentar la dosis.
También puede haber alteraciones mentales, como por ejemplo irritabilidad, euforia, confusión, así como también cuadros de descoordinación, incluso hasta la amnesia. Y la petirina, como todos los narcóticos, existe el riesgo de sobredosis, por lo cual siempre hay que tener a mano el principal antídoto de todos los opiáceos, la naloxona, la cual administraremos a las dosis recomendadas. Y en el embarazo y la lactancia, la petirina tiene categoría C, es decir, no se debería de utilizar a no ser que haya una intención de beneficio en contra del riesgo tanto en la gestante como en el lactante, pero en ambas situaciones es preferible evitar la petirina, más por el riesgo de desarrollar depresión respiratoria, que podría ser fatal tanto en la gestante como en el propio lactante. Por último, nos queda decir que la petirina, dentro de los ámbitos de realización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y hepatopatía, en los cuales administraremos alrededor de la mitad de la dosis recomendada por la bibliografía existente. Tenemos que recordar que la petirina como opiáceo tiene, o mejor dicho, comparte el mismo antídoto que otros semejantes naturales, como puede ser la morfina o el fentanilo, que es la naloxona, la cual la administraremos según los protocolos existentes en el ámbito sanitario y la posología recomendada. Podéis comprobar esos protocolos en el siguiente enlace con el vídeo explicativo de la naloxona. También tenemos que decir que la petirina, a diferencia de la mayoría de los narcóticos, no provoca un techo analgésico. Podemos seguir utilizando la misma dosis de petirina sin tener que aumentarla para lograr el efecto analgésico deseado en el paciente. Pero claro, una cosa es no tener un techo analgésico y otra cosa es que el paciente no presente tolerancia. Sí que presenta tolerancia. Todos los opiáceos la generan, incluso aunque no tengan techo analgésico. Y la petirina, ya que por vía intravenosa se requiere una dosis muy específica y un control de la misma, se suele administrar la petirina por perfusiones, siempre al ritmo deseado para establecer la mayor eficacia terapéutica analgésica.